La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la humanidad, que se desarrolló a lo largo de 4 años. Fue un conflicto global que comenzó en Europa y se extendió entre sus territorios. Causas de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales causas fue el imperialismo, es decir, el afán de estos países por conquistar territorios, sin precedentes de carácter científico, económico y cultural. La verdadera causa de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa. Crimen llevado a cabo por el grupo serbio conocido como Mano Negra. Rusia movilizó su ejército para ayudar a Serbia y Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto. Entró automáticamente en la guerra. Finalmente el Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica para evitar que siguiese el avance y conquistara Francia. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los países europeos estaban empañados en una rápida carrera armamentista, ya que, como una manera de protegerse o atacar en el futuro próximo, esta carrera bélica generaba un clima de miedo entre los países donde uno intentaban armarse más que el otro. La rivalidad ruso-alemana, causada por la demanda alemana por construir un ferrocarril que une Berlín y Bagdad. Rusia reaccionó pues a la carretera ligaría a Alemania con el Medio Oriente, rico en petróleo y poseedor de un atractivo mercado consumidor, además de pasar por regiones donde los rusos pretendían aumentar su influencia. La competencia comercial entre los países europeos, principalmente en la disputa de los mercados consumidores. El nacionalismo también estaba presente en Europa en la preguerra, además de las rivalidades, ejemplo Alemania e Inglaterra, había el pangermanismo y el paneslavismo. Existía entre dos naciones poderosas de la época una rivalidad muy grande. Francia había perdido a finales del siglo XIX la región de Alsacia-Lorena a Alemania durante la guerra franco-prusiana. El revanchismo francés estaba en el aire y los franceses esperaron una oportunidad para reanudar la reconquista de la rica región perdida. Países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Se formó dos bloques enfrentados, la Triple Alianza y la Triple Entente. En la contienda participaron 17 países de los 5 continentes como Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco, Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Fin de la guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico importante, la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue uno de los acuerdos de paz que pusieron fin definitivo a la Primera Guerra Mundial, que fue el 28 de junio de 1919. Proviene de un lugar de su firma, que fue en la Galería de los Espejos del Palacio de la ciudad de Versalles, Francia. Fue intervenido más de 50 países que puso fin especialmente al estado de guerra entre el Imperio Alemán y Segundo Reich alemán y los países aliados. Por parte de la población alemana se sintió un resentimiento y una deuda que sería imposible de pagar. En consecuencia de esto se dio el ascenso de los nazis, los cuales estaban al mando de Adolfo Hitler, quien ya conocido como uno de los jefes militares más sobresalientes y uno de los más perturbadores, debido a que sus decisiones fueron las más tormentosas en esos tiempos. Luego de la caída del Imperio Otomano, se instauró en Alemania una república llamada Weimar. Sin embargo, debido a su debilidad política y sus condiciones de vida social para los trabajadores alemanes, se quebró el tratado y fue violada toda autoridad que tenía. En 1922 también fue violado sistemáticamente por el régimen nazi en los años 30.
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las cuales fueron 8. Número 1. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, que fueron civiles y militares. El número de heridos de civiles y militares quedó en unos 30 millones. Número 2. Desarrollo de varios armamentos de guerra, como tanques de guerra y aviones. Número 3. Desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro. Número 4. Fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. Número 5. La firma del Tratado de Versalles, que impulsó una serie de sanciones a la derrota alemana. La crisis económica por los gastos de las destrucciones de los edificios y el sentimiento de revancha en Alemania causado por las guerras. Labor de las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Antes las mujeres solo se dedicaban al trabajo doméstico. Después del Reino Unido empezaron a trabajar con maquinarias y sirvieron en la guerra como enfermeras y también como productoras de calcetines, pudiendo trabajar en las fábricas, municiones, oficina y otras cosas. En total sirvieron cerca de 12.000 mujeres en Alemania para la guerra y 400 terminaron muertas. Y para terminar, la enfermería se convirtió en casi la última contribución femenina que ha participado en el frente y que ha experimentado la Gran Guerra Activa. En la Primera Guerra Mundial se alistaron más de 12.000 mujeres en la Marina de los Estados Unidos y en el Cuerpo de Marines alrededor de 400 mujeres murieron en la Gran Guerra. Durante la guerra sirvieron de 2.000 mujeres en el cuerpo médico del Ejército Real de Canadá y el papel de las mujeres canadienses se extendió más allá de la enfermería, en el ejército. Al final las mujeres recibieron entrenamiento paramilitar en armas pequeñas, primeros auxilios, mantenimiento de vehículos y protectores del hogar. El único beligerante en desplegar tropas femeninas fue el gobierno provisional ruso en el año de 1917. Sus pocos batallones de la mujer lucharon muy bien, pero no era el valor protagonista esperadas de ellas y fueron disueltas antes de fin de año.